El sol de Fortaleza, a menudo implacable y vibrante, era para Elena una cruel ironía. Sus rayos, que invitaban a otros a las playas y a la alegría bulliciosa de la ciudad, solo iluminaban la crudeza de su existencia. Sentada en un trozo de cartón frente a una panadería, el olor a pan fresco y café caliente era una tortura diaria. Su piel, curtida por años de sol y viento, era un mapa de su sufrimiento. El pelo, antes castaño, ahora una maraña blanquecina y gris, se escapaba de un pañuelo descolorido. Sus ojos, profundos y tristes, habían visto demasiado. Indiferencia, desprecio, ocasionalmente una chispa de compasión fugaz que rápidamente se extinguía. Elena no siempre había sido una sombra en las calles. Hubo un tiempo en que tuvo un hogar, un esposo, una vida. Pero la vida, como un río desbordado, se había llevado todo. Primero, la enfermedad de su marido, que consumió sus ahorros y su esperanza. Luego, su muerte, que la dejó con una deuda y un vacío que el tiempo no lograba llenar. Sin familia cercana, sin un sistema de apoyo, la casa se fue, luego los pocos objetos de valor que le quedaban. Finalmente, solo le quedó la dignidad, que guardaba como un tesoro frágil en lo más profundo de su ser. Cada día era una batalla por la supervivencia. Las monedas que caían en su pequeña lata eran escasas, a menudo insultantes en su insignificancia. Suficientes para un pedazo de pan rancio, tal vez un café aguado. Pero el hambre no era solo física, era un hambre de conexión, de ser vista, de ser tratada como un ser humano. Los transeúntes, en su mayoría, pasaban de largo, sus miradas esquivando la suya como si el simple contacto visual pudiera transferir la desgracia. Algunos, con una prisa fingida, aceleraban el paso. Otros, con desdén, murmuraban sobre la pereza o la adicción, sin conocer la historia que se escondía detrás de esos ojos cansados. Hoy, la brisa marina traía consigo no solo el salitre, sino también una sensación de pesadez en el aire. La ciudad vibraba con su ritmo habitual, pero para Elena, cada día era una repetición monótona, un bucle interminable de despertar, pedir y dormir con la constante amenaza de la inseguridad. Las noches eran lo peor. El frío que se colaba por los huesos, el miedo a la oscuridad y a los peligros ocultos. En esos momentos de soledad absoluta, los recuerdos de su pasado feliz eran como puñaladas, abriendo heridas que nunca sanaban del todo. Anhelaba la calidez de una cama, la seguridad de 4 paredes, el simple lujo de un baño caliente. Cosas que la mayoría daba por sentadas, para ella eran sueños inalcanzables, fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona, a otra realidad. Una niña pequeña, acompañada de su madre, se detuvo brevemente. La niña, con ojos curiosos y sin el filtro de la indiferencia adulta, miró a Elena con una mezcla de sorpresa y lástima. La madre, con una sonrisa forzada y un tirón suave de la mano de su hija, la apartó rápidamente. Elena solo asintió, una mueca de resignación en sus labios agrietados. Estaba acostumbrada. La curiosidad infantil, la incomodidad adulta, todo era parte del paisaje de su existencia. Levantó su vista al cielo azul intenso, sin nubes, y se preguntó si alguna vez volvería a sentir el calor del sol en su espalda sin la opresión de la desesperación. En ese momento, no lo sabía, pero el destino, caprichoso y a veces bondadoso, estaba a punto de tejer un nuevo hilo en la desgastada tela de su vida. Un hilo que la sacaría de las sombras y la llevaría a un lugar que solo existía en sus sueños más audaces. Los días de Elena se medían por el ritmo de la ciudad. El bullicio matutino de los autobuses, el aluvión de oficinistas al mediodía, el tráfico ruidoso de la tarde y, finalmente, el silencio parcial de la noche, roto solo por el murmullo lejano del mar. Aquella mañana en particular, el calor era sofocante incluso antes del mediodía. Elena se sentía más agotada de lo habitual. La noche anterior, una tormenta repentina la había empapado y le había robado el poco sueño que lograba conciliar. Sus huesos dolían, y la sensación de abandono era más palpable que nunca. Estaba absorta en sus pensamientos, observando la gente pasar, cuando una sombra inesperada se posó sobre ella. Levantó la vista con lentitud,
esperando ver el rostro de un guardia de seguridad o de alguien que quisiera echarla. En cambio, se encontró con unos zapatos de cuero impecables y, al seguir la línea ascendente, unas piernas vestidas con un pantalón de tela fina. Finalmente, su mirada se posó en un rostro. Era un hombre de mediana edad, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Llevaba un traje ligero de lino, que a pesar del calor, parecía perfectamente ajustado. Sus ojos, de un azul intenso, la miraban no con lástima, ni con desprecio, sino con una curiosidad tranquila, casi melancólica. «Buen día, señora», dijo el hombre con una voz suave, sin la prisa habitual de los transeúntes. Su acento era diferente, quizás del sur del país, o incluso de fuera. Elena, sorprendida por la cortesía inesperada, solo pudo asentir. Rara vez alguien se dirigía a ella con tanto respeto. El hombre se agachó ligeramente, manteniendo una distancia prudente pero sin dar la impresión de asco. «Me llamo Gabriel Albuquerque», continuó. «Estoy de paso por la ciudad visitando algunos proyectos. Y la he visto aquí varias veces. Me preguntaba si podría conversar con usted un momento». Elena frunció el ceño, recelosa. La gente no solía querer conversar con ella, a menos que fuera para pedirle que se moviera o para sermonearla. «No tengo mucho que decir, señor», respondió con voz áspera por la falta de uso. Gabriel sonrió ligeramente, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. «Quizás yo sí tenga algo que decir. ¿Ha desayunado?» La pregunta la tomó por sorpresa. El estómago de Elena Gruno en protesta silenciosa. Llevaba horas sin probar bocado. «No, señor», admitió, la voz apenas un susurro. «Permítame invitarla entonces», dijo Gabriel, extendiendo una mano hacia la puerta de la panadería. «No tiene que decir nada si no quiere. Solo compartir un momento, si le apetece». La invitación era tan inesperada que Elena dudó. Su mente, acostumbrada a la desconfianza, buscaba una trampa, una razón oculta. Pero los ojos de Gabriel eran honestos, y su postura relajada. Había algo en el que le inspiraba una cautela poco común, pero no miedo. Lentamente, y con una mezcla de vergüenza y necesidad, se levantó. Sus articulaciones protestaron, pero la idea de una comida caliente, sin tener que mendigar por ella, era una tentación demasiado grande. Gabriel le abrió la puerta de la panadería y Elena, sintiéndose torpe y fuera de lugar, entró. El aroma a café y pan dulce era embriagador. Las miradas de los empleados y otros clientes se posaron brevemente sobre ella, pero Gabriel actuó con una naturalidad que desarmó cualquier posible juicio. La guió hacia una mesa en un rincón, lejos de las miradas directas, y le ofreció una silla. «Pida lo que quiera», le dijo con una amabilidad que Elena no recordaba haber recibido en años. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una punzada de algo parecido a la esperanza, un sentimiento tan frágil que temía romperlo con un solo movimiento. Se sentó, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, preguntándose qué giro había tomado su día, y si este hombre, Gabriel Albuquerque, era un ángel o simplemente un capricho fugaz del destino. La perspectiva de un café caliente y un pan de queso recién horneado, sin la humillación de la mendicidad, era casi abrumadora. Las palabras no le salían, pero sus ojos, fijos en el menú, expresaban una mezcla de asombro y una incipiente gratitud. Aquel gesto de humanidad era un bálsamo para un alma lacerada. Elena se sentía como si estuviera en un sueño. Sentada en una silla cómoda, con el aroma del café y el pan recién horneado llenando sus fosas nasales, se preguntó si no estaba en medio de una alucinación inducida por el hambre y la desesperación. Gabriel la observaba con una paciencia que contrastaba con la prisa del mundo exterior. Ella pidió un café con leche y un pan de queso, y Gabriel, sin dudar, añadió una porción de bolo de rolo, un dulce local, para probar. Mientras esperaban, Gabriel no la bombardeó con preguntas. En cambio, habló un poco de sí mismo, con un tono casual,
como si estuviera compartiendo una anécdota sin importancia. Mi familia es de Pernambuco, explicó. He estado en Fortaleza por negocios, supervisando la construcción de un nuevo complejo hotelero en la Beira Mar. Me encanta esta ciudad, la energía, la gente, aunque a veces me pregunto si la gente ve realmente lo que tiene delante. Su mirada se desvió un instante hacia la calle, como si buscara algo más allá de la superficie. Elena escuchó, absorta. No había estado tan cerca de alguien que hablara de negocios, de hoteles, en años. Su mundo se había reducido a la acera, a la supervivencia. La vida de Gabriel le parecía tan remota como una estrella. Cuando llegó la comida, Elena comió con una lentitud que bordeaba la reverencia. Cada bocado del pan de queso tibio, cada sorbo de café con leche, era un lujo. No comía de esta manera desde, no podía recordar cuándo. Gabriel, por su parte, tomaba su propio café y observaba, una ligera sonrisa en sus labios. No la apresuró, no hizo comentarios sobre su apetito. Simplemente la dejó comer. Una vez que el hambre más acuciante se calmó, Elena sintió una oleada de calor en su pecho, una mezcla de gratitud y una vergüenza latente por su apariencia. «Gracias, señor», dijo, su voz un poco más clara ahora. «Esto es mucho». Gabriel inclinó la cabeza. «De nada, Elena». Vi su nombre en su lata de monedas. «Mi nombre es Gabriel, recuérdelo. Y por favor, llámeme Gabriel». Elena se sorprendió de que recordara su nombre, de que le diera importancia. Nadie lo hacía. «Gabriel», repitió, probando el nombre, una extraña sensación de familiaridad. Fue entonces cuando Gabriel cambió el tono de la conversación, con delicadeza, pero con una firmeza subyacente. «Elena, no es mi intención ser indiscreto, pero la he visto aquí durante varios días, siempre en el mismo lugar, y me preguntaba si hay algo que la haya llevado a esta situación, si es algo que podría compartir». Elena dudó. La historia de su vida era pesada, llena de dolor y humillación. Había aprendido a mantenerla oculta, a no exponer su vulnerabilidad. Pero algo en la mirada de Gabriel la animó. No era una mirada de juicio, sino de genuina curiosidad, incluso de preocupación. Respiró hondo y, con cada palabra, el velo de su pasado comenzó a descorrerse. Comenzó con la enfermedad de su esposo, la lenta y agonizante pérdida de sus ahorros, la venta de sus posesiones más preciadas para pagar tratamientos que nunca funcionarían. Habló de la muerte de él, que la dejó sola, con una casa hipotecada y sin trabajo. Recordó los días en que el desalojo era inminente, los intentos fallidos de encontrar empleo, los rechazos por su edad, por su falta de experiencia reciente. Sus palabras eran lentas al principio, luego adquirieron un ritmo propio, como un río que rompe sus diques. Habló del frío de la calle, del miedo, de la constante sensación de invisibilidad. Cada frase era un peso liberado, una carga compartida después de años de llevarla sola. Las lágrimas, que creía haber agotado hace mucho tiempo, comenzaron a brotar y a rodar por sus mejillas curtidas. No eran lágrimas de pena, o no solo de pena, sino de alivio, de la inesperada catarsis de ser escuchada, realmente escuchada, por primera vez en años. Gabriel no la interrumpió, solo asintió de vez en cuando, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una empatía silenciosa y profunda. Cuando Elena terminó, un silencio se instaló entre ellos, un silencio que no era incómodo, sino lleno de la resonancia de una vida contada. El silencio de la panadería se prolongó, denso con las emociones que Elena había desvelado. Gabriel no dijo nada de inmediato. En cambio, sacó un pañuelo de lino impecable de su bolsillo y se lo ofreció. «Tom, Elena, no tiene que avergonzarse de sus lágrimas. Son la prueba de una fuerza que muchos no poseen». Elena tomó el pañuelo con manos temblorosas, agradecida por el gesto. Secó sus ojos, sintiendo un calor inusual extenderse por su pecho. La simple acción de ser tratada con tanta dignidad, después de años de invisibilidad, era un bálsamo.
Gabriel finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme. Elena, lo que ha pasado es una tragedia, y me entristece profundamente escuchar su historia. Pero también veo en usted una resiliencia increíble. Ha soportado lo impensable y sigue aquí. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de ella. Sé que esto puede sonar extraño, o tal vez como una locura, pero me gustaría hacerle una propuesta. Elena Lomoreau Khan Cartella. ¿Qué clase de propuesta podría hacerle un hombre como él? Su mente, acostumbrada a lo peor, empezó a tejer escenarios inverosímiles. Gabriel pareció percibir su recelo. No es lo que está pensando, dijo, con una pequeña sonrisa. No es nada que la ponga en peligro, ni que le pida nada que no pueda dar. Mi esposa, ella falleció hace 3 años. Vivía con nosotros. Era una mujer maravillosa, llena de vida, pero los últimos años estuvieron marcados por una enfermedad larga. Mi casa, desde entonces, se siente vacía, grande, fría, y necesito a alguien que la mantenga, que cuide el jardín, que le dé vida de nuevo. Elena parpadeó, confundida. ¿Estaba sugiriendo que ella cuidara su casa? ¿Una mujer sin hogar, sin experiencia en tal cosa? Sé lo que está pensando, continuó Gabriel, como si leyera sus pensamientos. Que no tengo ni idea de lo que hace una persona sin hogar, que no tiene experiencia en esto. Pero no estoy buscando a una empleada doméstica de 5 estrellas. Estoy buscando a alguien con un corazón, alguien que entiende el valor de un hogar, alguien que necesite una segunda oportunidad. Y por lo que me ha contado, y por lo que veo en sus ojos, creo que usted podría ser esa persona. Elena estaba atónita. La idea era tan descabellada, tan ajena a su realidad, que le costaba procesarla. Una casa, un hogar, sin pedir, sin mendigar. El solo pensamiento le produjo un nudo en la garganta. Pero, señor, yo no tengo referencias. No tengo nada. No sé nada de cuidar una casa así. Gabriel le hizo un gesto tranquilizador. Las referencias no me interesan. Sus ojos son mi referencia. Y en cuanto a no saber, puedo enseñarle. O podemos contratar a alguien para que le enseñe. La casa está en un barrio tranquilo, no muy lejos de aquí. Tiene un pequeño jardín y es grande, sí, pero no inmanejable. La remuneración sería suficiente para que no tenga que preocuparse nunca más por el dinero. Y lo más importante, tendría un techo, seguridad, comida, y una oportunidad para empezar de nuevo. La oferta era tenebrosa que sanaba el río. Elena se sintió abrumada. Una parte de ella quería saltar de alegría, gritar que sí. Otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar del mundo, la instaba a ser cautelosa. Demasiado bueno para ser verdad. No tiene que decidir ahora mismo, dijo Gabriel, como si intuyera su conflicto interno. Piénsalo. Venga conmigo, si quiere, y le muestro la casa. Si no le gusta, o si no se siente cómoda, no hay presión. Puede volver aquí mismo si lo desea. Pero al menos, considere la posibilidad de una vida diferente. Una vida donde la preocupación no sea su compañera constante. Elena miró sus manos, encallecidas y sucias, luego levantó la vista hacia Gabriel. Había una sinceridad inquebrantable en su rostro, una calma que la invitaba a confiar. La oportunidad que se presentaba era monumental, un giro de 180 grados en su destino. Tomó una respiración profunda. El olor a pan fresco ya no era una tortura, sino una promesa. La idea de un hogar, de no tener que dormir a la intemperie, era un imán irresistible. El riesgo parecía menor que la posibilidad de una vida de dignidad. ¿La casa está cerca?, preguntó, la voz apenas un susurro cargado de esperanza. Gabriela sintió, su rostro iluminado por una satisfacción contenida. Sí, no muy lejos. Podemos ir en mi coche, si se siente cómoda. Elena dudó solo un instante. La idea de subir a un coche lujoso con un desconocido, aunque amable, era algo que nunca había considerado. Pero la alternativa era quedarse en la calle, y la visión de un techo sobre su cabeza era demasiado tentadora. Sí, señor. Estoy cómoda, dijo, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Se levantó con un esfuerzo, sus músculos protestando.
Gabriel se adelantó y le abrió la puerta de la panadería de nuevo, esperando pacientemente mientras ella salía. El sol de Fortaleza golpeó su rostro con su intensidad habitual. Pero esta vez sentía una extraña calidez en su interior que nada tenía que ver con el clima. Caminaron unos metros hasta un coche reluciente, de un color oscuro y brillante, que Elena reconoció como un modelo de lujo, aunque no sabía exactamente cuál. Gabriel le abrió la puerta del pasajero con un gesto galante, y Elena, con una mezcla de torpeza y asombro, se sentó en el asiento de cuero suave. El interior del coche era impecable, olía a nuevo y a algo que ella asociaba con la riqueza y el confort. Nunca en su vida había estado en un vehículo así. La sensación de la tela fina en su espalda era un lujo en sí misma. Gabriel condujo con suavidad por las calles de Fortaleza, serpenteando a través del tráfico que ahora empezaba a intensificarse. Elena miraba por la ventana, viendo la ciudad desde una perspectiva completamente diferente. Los edificios altos, los jardines bien cuidados, la gente apurada en sus quehaceres diarios. Se dio cuenta de lo mucho que se había perdido, de lo lejos que había estado del ritmo normal de la vida. En pocos minutos, Gabriel giró en una calle arbolada, con casas grandes y jardines exuberantes. El barrio era tranquilo, con un aire de prosperidad y paz. Finalmente, se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con una fachada de tonos claros y un jardín frontal bien cuidado, aunque con algunas hojas secas y maleza que indicaban una falta de atención reciente. No era una mansión ostentosa, pero sí una casa grande, elegante y con un aire de hogar que le llegó al corazón. «Aquí es», dijo Gabriel, apagando el motor. «Mi casa». Elena bajó del coche, sus ojos recorriendo cada detalle de la propiedad. Un pequeño camino de adoquines llevaba a la puerta principal, y había un porche con algunas sillas de madera tallada. El silencio del lugar era un bálsamo después del constante ruido de la calle. Gabriel le abrió la puerta principal, y Elena entró en un vestíbulo amplio y luminoso. El interior era clásico, con muebles de madera oscura, algunos tapices en las paredes y una escalera que subía al segundo piso. A pesar de su tamaño, la casa no se sentía fría. Había un aire de dignidad y de historia en ella. Sin embargo, también notó el polvo sobre algunas superficies, la ligera desorganización de algunos objetos, como si la vida se hubiera detenido allí de repente. Gabriel la guió por la sala de estar, el comedor y una cocina espaciosa con electrodomésticos modernos que Elena apenas sabía cómo funcionaban. Cada habitación era grande, cómoda, con ventanales que dejaban entrar la luz natural. «Como ve», dijo Gabriel, «no es una casa pequeña, y necesita a alguien que le dé un poco de amor. Alguien que la habite, que la atsuera. No espero que haga todo sola. Podemos contratar a alguien para las tareas más pesadas si es necesario. Mi interés es que vuelva a sentirse en casa». Llegaron a una habitación en la planta baja, con una ventana que daba al jardín trasero. Era una habitación espaciosa, con una cama grande y un armario empotrado. «Este podría ser su cuarto», dijo Gabriel. «Tiene su propio baño al lado». Elena se acercó a la ventana, tocando el cristal frío. El jardín trasero era más grande, con árboles frutales y algunos macizos de flores que, aunque descuidados, prometían belleza. Podía imaginarse sentada allí, con un libro en la mano, disfrutando de la tranquilidad. La idea era tan tangible que le costaba creer que pudiera ser real. Se giró hacia Gabriel, sus ojos empañados. Es hermosa, señor. Demasiado para mí». La vergüenza de su condición actual se hizo presente. Sus ropas sucias, su cuerpo cansado, parecían un contraste grotesco con la elegancia de la casa. Gabriel se acercó a ella, su voz suave. «Elena, esta casa necesita vida, y usted necesita un hogar. No subestime su valor. Usted tiene una historia, una experiencia que muchos no tienen, y una fortaleza que la ha mantenido en pie. Eso es lo que busco. No quiero una sirvienta. Quiero a alguien que cuide este lugar como si fuera suyo. Alguien que recupere la dignidad que la vida le ha arrebatado». La palabra dignidad resonó en el corazón de Elena. Era lo que más había echado de menos. Más que la comida, más que el calor.
La posibilidad de recuperar su dignidad, de no tener que vivir de la caridad o la indiferencia, era el regalo más grande que Gabriel le ofrecía. Miró a Gabriel, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y una incipiente esperanza. «Acepto, Gabriel», dijo, la voz un hilo, pero firme. «Acepto su propuesta. Haré lo mejor que pueda. Lo juro». Las palabras de Elena resonaron en el amplio vestíbulo de la casa, sellando un pacto inusual entre dos almas de mundos tan diferentes. Gabriel sonrió, una sonrisa de alivio y satisfacción. «Excelente, Elena. No se arrepentirá. Sé que no lo hará». La primera tarea de Gabriel fue asegurarse de que Elena tuviera todo lo que necesitaba de inmediato. La llevó a una tienda por departamentos, una experiencia que para Elena fue casi tan abrumadora como la propia casa. Los pasillos llenos de ropa nueva, de colores vibrantes y texturas suaves, eran un contraste chocante con las prendas desgastadas que llevaba. Gabriel le insistió en que eligiera lo que quisiera, no solo lo esencial. «Necesita sentirse cómoda, Elena, y presentable. Esto es parte de su nuevo comienzo». Elena, aún con la vergüenza arraigada de años de pobreza, al principio solo eligió artículos básicos y discretos. Pero Gabriel, con una paciencia admirable, la animó a probarse algo más. «Imagine que va a un almuerzo con amigos», le sugirió. Con su ayuda, Elena eligió algunas piezas de ropa cómodas pero elegantes, zapatos nuevos que no le dolían los pies, y artículos de aseo personal que olían a frescura y limpieza. Sostener un tubo de pasta de dientes nuevo, una barra de jabón perfumada, era un recordatorio tangible de la distancia que había recorrido en unas pocas horas. De regreso en la casa, Gabriel le mostró dónde estaban las toallas limpias, el jabón, el champú. «Tómese su tiempo, Elena. El baño es todo suyo. No hay prisa por nada». Elena entró en el baño privado de su nueva habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se miró en el espejo, y lo que vio la sorprendió. Una mujer con el cabello revuelto y gris, un rostro curtido y ojos que aún reflejaban la tristeza, pero en los que empezaba a brillar una chispa de algo nuevo. Era ella, pero también alguien que había estado oculta bajo años de polvo y desesperación. Abrió el grifo de la ducha, y el agua caliente la envolvió. La sensación era una bendición, un lujo olvidado. El vapor llenó la habitación, y Elena se permitió cerrar los ojos, dejando que el calor relajara sus músculos tensos y calmara su mente. Se lavó el cabello, la piel, sintiendo como la suciedad, con ella, parte del peso de su pasado, se iban por el desagüe. El aroma del jabón y el champú era embriagador. Cuando salió de la ducha, se envolvió en una toalla suave y se puso una de las nuevas prendas que había comprado. Un vestido de algodón ligero y cómodo. Se miró de nuevo en el espejo. El cambio era notable. La piel de su rostro parecía un poco más suave, sus ojos un poco más claros. Peinó su cabello con el cepillo nuevo, y aunque seguía siendo gris y delgado, se veía limpio y ordenado. Al salir de la habitación, se encontró con Gabriel en la sala de estar. Él estaba hablando por teléfono, pero al verla, sus ojos se abrieron ligeramente. Colgó la llamada. «Elena se ve diferente». Su tono no era de sorpresa, sino de una apreciación genuina. Elena sintió un leve sonrojo. «Me siento diferente», admitió. «Gracias, Gabriel. No sé cómo agradecerle». «No tiene que hacerlo», respondió él. «Simplemente disfrute de este momento. Y de cada día que vendrá. Mañana podemos empezar a organizar algunas cosas. Por ahora, descanse. Le prepararé algo de comer. Una cena sencilla, ¿le parece?» La idea de que alguien le preparara la cena era otro lujo impensable. «Sería un placer», dijo Elena, la voz llena de una gratitud que las palabras no podían expresar. Se sentó en un sofá cómodo, sintiendo el colchón hundirse bajo su peso, una sensación tan diferente del duro cartón. Observó a Gabriel moverse por la cocina, preparando la comida con una naturalidad que denotaba su acostumbrada rutina. Miró por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez en años, no sintió el miedo que la invadía al atardecer. En cambio, sintió una paz profunda, la promesa de una noche tranquila y segura. El peso de la calle había desaparecido, reemplazado por la ligereza de la esperanza. El primer paso hacia una nueva vida había sido dado, y Elena se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente viva.
Los primeros días de Elena en la casa de Gabriel fueron una mezcla de asombro y adaptación. Cada mañana se despertaba en una cama suave, con sábanas limpias, y la sensación de seguridad la envolvía como un cálido abrazo. Ya no había el temor constante de ser vista, de ser juzgada, de tener que luchar por un lugar al sol. La simple rutina de preparar café en una cocina moderna, de elegir qué ponerse de su modesto pero nuevo guardarropa, era una revelación. Gabriel, con su característica paciencia, no la presionó en absoluto. Le mostró cómo funcionaban los electrodomésticos, dónde estaban los utensilios, y le dio tiempo para aclimatarse. No se preocupe por el ritmo, Elena, le decía. Lo importante es que se sienta cómoda y que aprenda su propio paso. Elena, por su parte, se sentía impulsada por un deseo ardiente de demostrar su valía. No quería ser una carga, sino una colaboradora. Empezó por las tareas más sencillas que recordaba de su propia casa, limpiando el polvo de los muebles, organizando los objetos en los estantes. Al principio, era torpe, y el cansancio de años de vida en la calle a menudo la alcanzaba, pero la determinación la mantenía en pie. Gabriel tenía su propio horario de trabajo, que a menudo lo llevaba fuera de casa durante el día. Pero cada tarde, cuando regresaba, se tomaba el tiempo para hablar con Elena. No solo sobre las tareas del hogar, sino sobre cualquier cosa que surgiera. La política local, los nuevos desarrollos en la ciudad, los libros que estaba leyendo. Elena, que al principio era reacia a hablar, poco a poco comenzó a compartir sus propias observaciones y pensamientos. Descubrió que tenía opiniones, que su mente, aunque no educada formalmente, era aguda y perspicaz. Gabriel la escuchaba con atención, asintiendo, a veces añadiendo sus propias reflexiones. Esas conversaciones se convirtieron en un ritual diario, un puente entre sus dos mundos. Una de las primeras áreas en las que Elena se centró fue el jardín trasero. Aunque Gabriel había mencionado contratar a alguien, Elena sintió una conexión instantánea con las plantas descuidadas. Recordaba el pequeño jardín que su madre solía cuidar con tanto esmero. Con el permiso de Gabriel, empezó a arrancar la maleza, a podar los arbustos, a regar las flores sedientas. Sus manos, que antes solo conocían la aspereza del cartón y la mendicidad, ahora se ensuciaban con la tierra, y cada brote nuevo, cada flor que se abría, era una pequeña victoria personal. El jardín comenzó a recuperar su belleza, y con él, Elena sintió que una parte de sí misma también florecía. Gabriel, al ver su dedicación, se mostró impresionado. «Está haciendo un trabajo maravilloso, Elena», le dijo una tarde, mientras admiraban el jardín. «Tiene un don para esto». La confianza de Elena crecía con cada pequeño logro. Aprendió a usar la lavadora y la secadora, a cocinar comidas sencillas que le recordaban los sabores de su juventud, a organizar los cajones de la cocina con una precisión casi obsesiva. La casa, que antes era solo un lugar físico, comenzó a transformarse en un hogar, impregnada de su cuidado y de su presencia. Y Elena, a su vez, empezó a dejar de ser una sin hogar en su propia mente. Ya no se sentía como una intrusa, sino como una parte vital de aquel lugar. Los miedos que la habían atenazado durante tanto tiempo no desaparecieron por completo, pero se retiraron a un rincón, dejando espacio para la gratitud, la esperanza y, por primera vez en años, una profunda sensación de pertenencia. La transformación no era solo externa, estaba ocurriendo desde lo más profundo de su ser. Con el paso de las semanas, Elena no solo restauró el orden y la belleza en la casa de Gabriel, sino que también recuperó algo invaluable, su propia esencia. El brillo en sus ojos se hizo más constante, su postura más erguida. Las arrugas en su rostro, aunque aún presentes, ahora se suavizaban con la frecuencia de sus sonrisas. La piel curtida por el sol comenzó a ceder ante el cuidado constante y una alimentación regular. Se sentía no solo más saludable físicamente, sino también rejuvenecida en espíritu. Gabriel, por su parte, se beneficiaba inmensamente de la presencia de Elena. La casa, que antes resonaba con un silencio opresivo, ahora tenía el suave murmullo de la actividad, el aroma de la comida casera y la calidez de una presencia. Sus conversaciones diarias se hicieron más profundas, explorando no solo el presente, sino también recuerdos del pasado. Elena hablaba de su infancia humilde pero feliz, de su esposo, de las pequeñas alegrías que había conocido antes de que la tragedia la golpeara.
Gabriel, a su vez, compartió más sobre su propia vida, sus desafíos empresariales, la pérdida de su esposa y la soledad que lo había consumido. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes dispares, compartían una profunda empatía y un respeto mutuo. Gabriel admiraba la sabiduría práctica de Elena, su resiliencia inquebrantable y su capacidad para encontrar belleza en lo simple. Elena, por su parte, se maravillaba de la bondad de Gabriel, de su inteligencia y de su capacidad para ver más allá de las apariencias. Él no la trataba como una empleada, sino como una compañera, una confidente. Un día, mientras Elena preparaba el almuerzo, Gabriel entró en la cocina con una expresión pensativa. Elena, comenzó, he estado pensando. Con su habilidad para el jardín y lo bien que ha restaurado este lugar, ¿alguna vez pensó en estudiar quizás un curso de jardinería o de administración de propiedades? Elena se detuvo, sorprendida. La idea de estudiar era tan lejana a su realidad que apenas podía comprenderla. Yo, no lo sé, Gabriel. No he estudiado en años. Y soy vieja para eso. Gabriel negó con la cabeza. Nunca se es demasiado viejo para aprender. Elena, y tiene un talento natural. No me refiero a una universidad formal, sino a un curso corto, algo que le dé un certificado, si es que lo desea. Sería una forma de validar su conocimiento, y quizás, si algún día quiere, podría incluso ayudar a otras personas con su experiencia. La sugerencia de Gabriel plantó una semilla en la mente de Elena. La idea de adquirir un conocimiento formal, de tener algo que la reconociera más allá de su historia, era tentadora. Siempre había creído que su vida de aprendizaje había terminado hacía mucho tiempo. Ahora, una nueva puerta se abría. La posibilidad de un futuro que no fuera solo de supervivencia, sino de crecimiento y realización personal, empezaba a tomar forma. El vínculo entre ellos, forjado en la compasión y el respeto, no solo le había devuelto un hogar, sino también el anhelo de seguir creciendo. La sugerencia de Gabriel resonó en Elena mucho después de que la conversación terminara. La idea de estudiar, de adquirir nuevas habilidades, era un concepto que la emocionaba y la asustaba a partes iguales. A sus 60 y tantos años, la educación formal parecía algo para los jóvenes, para aquellos que no habían perdido años en la lucha por la supervivencia. Sin embargo, la chispa que Gabriel había encendido era persistente. Al día siguiente, con un poco de timidez, Elena abordó el tema nuevamente. Gabriel, estuve pensando en lo que dijo sobre estudiar. ¿Hay algo que pueda ver, algún lugar donde pueda aprender, aunque sea un poco? Gabriel, que estaba revisando unos documentos en la sala, levantó la vista con una sonrisa. Me alegra que lo piense, Elena. Hay varios centros aquí en Fortaleza que ofrecen cursos técnicos y vocacionales. Muchos de ellos tienen programas específicos para adultos, algunos incluso gratuitos o con tarifas muy bajas. No tiene que ser un compromiso a largo plazo si no quiere. Podríamos buscar algo que se ajuste a sus intereses y a su ritmo. Juntos, empezaron a investigar. Gabriel le mostró cómo usar su computadora para buscar información en línea, una herramienta que para Elena era completamente ajena. Sentada a su lado, aprendió a navegar por sitios web, a leer descripciones de cursos y a entender los requisitos. Descubrieron un programa en un centro comunitario cercano que ofrecía un curso intensivo de jardinería y paisajismo básico. Duraba 3 meses, con clases 2 veces por semana, y estaba diseñado para personas con poco o ningún conocimiento previo. Lo mejor de todo era que una parte significativa de la enseñanza era práctica, algo que a Elena le atraía enormemente. «¿Qué le parece este?», preguntó Gabriel, señalando la pantalla. «Parece perfecto para usted. Y no es lejos. Podríamos ir y venir fácilmente». Elena miró la descripción con fascinación. El curso no solo cubría el cuidado de plantas, sino también el diseño de pequeños jardines, el uso de herramientas específicas y la identificación de diferentes especies. Era exactamente lo que necesitaba para complementar su intuición natural.
Me gustaría mucho, Gabriel, dijo, sintiendo una oleada de emoción. Pero, ¿y la casa? ¿Y los gastos? No se preocupe por la casa, Elena. Mi prioridad es que usted esté bien. Podemos ajustar las tareas para que tenga tiempo para sus estudios. Y en cuanto a los gastos, considérelo una inversión en usted. Su tono era firme, sin dejar lugar a discusiones. Con la ayuda de Gabriel, Elena se inscribió en el curso. El primer día de clases fue una mezcla de nerviosismo y euforia. Se sentía extraña entre personas más jóvenes, algunos de ellos con el entusiasmo desbordante de la juventud. Pero también había otros adultos, algunos incluso mayores que ella, que buscaban nuevas oportunidades. El profesor, un agrónomo jubilado, era paciente y apasionado por su materia. Elena, que había creído que sus días de aprendizaje habían terminado, descubrió una sed insaciable de conocimiento. Absorbía cada lección como una esponja, y sus manos, ya familiarizadas con la tierra, se adaptaban rápidamente a las nuevas técnicas. Sus preguntas eran perspicaces, y su experiencia práctica en el jardín de Gabriel le daba una ventaja. Compartía sus propias observaciones con los compañeros, quienes la escuchaban con respeto. En casa, Gabriel se interesaba genuinamente por su progreso. Le pedía que le contara sobre las clases, los nuevos conceptos que había aprendido. Incluso se tomaba el tiempo para ir con ella al jardín y poner en práctica algunas de las lecciones, observando cómo Elena aplicaba lo que había aprendido con una habilidad cada vez mayor. El jardín de la casa de Gabriel se convirtió en su laboratorio personal, un lienzo donde podía experimentar y ver los frutos de su esfuerzo. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más segura, más competente. El curso no era solo sobre jardinería, era sobre redescubrir su capacidad de aprender, de crecer, de contribuir de una manera significativa. La sombra de la mujer sin hogar se desvanecía, reemplazada por la figura de una mujer en plena transformación, lista para abrazar un futuro que antes le había parecido inimaginable en las vibrantes calles de Fortaleza. Armada con su certificado y una nueva confianza, Elena estaba lista para dar el siguiente paso. Gabriel, fiel a su palabra, la animó a empezar. «No hay prisa, Elena», le dijo, «pero si estás lista, podemos empezar a correr la voz. Tengo algunos contactos que podrían necesitar tus servicios». La primera cliente de Elena fue una vecina de Gabriel, la señora Beatriz, una mujer amable y mayor que había admirado el jardín de Gabriel y estaba encantada con la idea de tener a alguien dedicado y talentoso. El pequeño jardín de la señora Beatriz se convirtió en el primer proyecto oficial de Elena. Trabajaba con un entusiasmo renovado, aplicando lo que había aprendido en el curso y añadiendo su toque personal. Cada vez que una nueva flor brotaba bajo su cuidado o que un arbusto tomaba la forma deseada, sentía una profunda satisfacción. La señora Beatriz quedó encantada, no solo por el impecable trabajo de jardinería, sino también por la calidez y la dedicación de Elena. Las noticias viajaron rápidamente en el vecindario. La señora Elena, como la conocían, era una jardinera excepcional, con una mano verde y un espíritu amable. Poco a poco, comenzaron a llegar más llamadas. Primero, pequeños proyectos de mantenimiento, luego, solicitudes para diseñar y revitalizar jardines descuidados. Gabriela ayudaba en todo lo que podía. La llevaba a las reuniones con los clientes, la ayudaba a calcular presupuestos y a comprar materiales. Incluso la ayudó a formalizar su pequeño emprendimiento, registrando un nombre y abriendo una cuenta bancaria a nombre de Elena. La idea de tener su propio dinero, ganado con su esfuerzo y talento, era un sentimiento indescriptible. Ya no era caridad, sino fruto de su trabajo. Un día, mientras visitaban un vivero para comprar unas plantas, Elena se encontró con Marisa, su compañera del curso de jardinería. Marisa la saludó con entusiasmo. «Elena, qué alegría verte. He oído cosas maravillosas sobre tu trabajo. Mi tía te contrató y está fascinada con su jardín». Elena sonrió, el rubor subiendo sus mejillas. «Gracias, Marisa. Tú también estás haciendo un gran trabajo, ¿verdad?» Marisa asintió. «Sí, estoy empezando a tener mis propios clientes. Pero me preguntaba,
¿Te gustaría colaborar en un proyecto? Es un jardín grande, en un condominio, y creo que tu experiencia y mi energía podrían complementarse muy bien. Podríamos aprender la una de la otra. La propuesta de Marisa sorprendió a Elena. Nunca había imaginado trabajar en un equipo, y mucho menos liderar un proyecto de esa magnitud. Pero la oferta la llenó de una emoción inesperada. Me encantaría, Marisa. Por supuesto. La colaboración con Marisa fue un éxito rotundo. Elena aportó su sabiduría práctica y su ojo para el detalle, mientras que Marisa trajo ideas frescas y el entusiasmo de la juventud. Juntas, transformaron el jardín del condominio en un oasis de belleza. La reputación de Elena como la dama de los jardines en Fortaleza crecía con cada proyecto exitoso. Ya no era la mujer invisible de la calle, sino una profesional respetada, con una clientela leal y un futuro prometedor. Su vida había florecido, tan exuberante y vibrante como los jardines que ahora creaban sus propias manos. Los años pasaron, y Elena no solo consolidó su reputación como una de las jardineras más solicitadas de Fortaleza, sino que su vida se transformó de maneras que nunca había osado soñar. Lo que comenzó como una segunda oportunidad ofrecida por la bondad de Gabriel, se convirtió en una historia de empoderamiento y resiliencia. Su pequeño negocio de jardinería, Florester con Elena, prosperó. Contrató a Marisa como su socia principal, y juntas no solo crearon paisajes impresionantes, sino que también ofrecieron oportunidades a otros adultos mayores y a jóvenes en riesgo, enseñándoles el oficio y dándoles una esperanza que a Elena le había sido tan generosamente brindada. La relación con Gabriel también evolucionó. No era la de un empleador y una empleada, sino la de dos amigos, dos almas que habían encontrado consuelo y compañía en la vida del otro. Compartían cenas, conversaciones profundas y el simple placer de la compañía mutua. La casa de Gabriel, que antes se sentía vacía, ahora rebosaba de vida, risas y el aroma constante de las flores que Elena traía de sus proyectos. Un día, mientras Elena supervisaba la plantación de un nuevo macizo de flores en un lujoso hotel de la Beira-Mar, se encontró con una escena familiar. Un hombre mayor, con ropas raídas, estaba sentado en el suelo, pidiendo monedas a los transeúntes. Por un momento, Elena se vio reflejada en él. Recordó el hambre, el frío, la invisibilidad. Un nudo se le formó en la garganta. Se acercó al hombre con lentitud, sintiendo el peso de su propia historia. «Buen día, señor», dijo, su voz suave y llena de compasión. «Soy Elena. ¿Ha desayunado?» El hombre levantó la vista. Sus ojos cansados reflejaban la misma mezcla de desconfianza y desesperación que una vez hubo en los de Elena. Negó con la cabeza. Elena sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. «Permítame invitarlo entonces. Hay una panadería aquí cerca. Podemos conversar un poco. Es algo apetece». Extendió una mano, no para darle una moneda, sino para ofrecerle un gesto de conexión, de humanidad. Mientras el hombre la seguía, Elena miró hacia el brillante sol de Fortaleza. Su vida, antes una sombra en las calles, se había transformado en un jardín vibrante y floreciente. Había recibido una segunda oportunidad, y ahora, con el corazón lleno de gratitud, estaba decidida a sembrar semillas de esperanza en el camino de otros. El jardín de Gabriel, la casa que le había dado un techo, se había convertido en el cimiento desde el cual había reconstruido su vida. Y ahora, su propio jardín, Florester con Elena, era un testimonio viviente de que, con un poco de bondad y una chispa de esperanza, cualquier vida, por desolada que parezca, puede florecer de nuevo.